En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta frase de Jesús, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, una frase tomada del Antiguo Testamento, esta frase es utilizada por muchísimos sacerdotes y obispos para justificar dar la comunión a todo el mundo. A veces a todo el mundo sin excepciones, en otras ocasiones determinadas circunstancias o determinadas personas. Pongamos el caso menos conflictivo, no digo que no lo sea, pero hay otros muchísimo peores. El caso de los divorciados vueltos a casar. Por lo que sea, se produjo la ruptura en el primer matrimonio, con culpa, sin culpa del cónyuge. Bueno, han encontrado otra persona en su vida, se han casado con ellos, estaban casados previamente por la Iglesia, se han casado por lo civil, no han conseguido o no han intentado la nulidad matrimonial, una unión civil, no una unión sacramental, y eso clarísimamente está considerado por el Señor como un divorcio y un adulterio. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Adulterio. El Señor no dice, bueno, comete adulterio, pero en determinadas circunstancias no. El inocente no. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Bueno, ahora bien, estos sacerdotes y obispos, que son muchísimos, en nombre de la misericordia dicen, esa misericordia nos debe de llevar a darle la comunión. ¿Por qué nos debe de llevar a darle la comunión? Dicen, porque la Sagrada Comunión es un consuelo y es un alivio y es una ayuda que necesitan los pecadores. Y tienen razón, los pecadores necesitamos la Sagrada Comunión. Pero los pecadores que estamos en gracia, porque el ser pecador no tiene nada que ver con estar o no estar en gracia. Se puede ser pecador y estar en gracia y ser pecador y estar en pecado. El concepto de pecador es un concepto que afecta a la naturaleza. El concepto de estar en pecado afecta a la situación personal, a la situación de cada uno en cada momento concreto con Dios nuestro Señor. Estamos en gracia si hay unión entre nosotros y Dios. Estamos en pecado si hemos roto esa unión entre nosotros y Dios con un pecado grave. En nombre de la misericordia, estos pueden comulgar y dan la comunión a las parejas divorciadas vueltas a casar, y de ahí, a partir de ahí, dan la comunión a parejas que a veces ni siquiera están casadas o que incluso podrían estar casadas por la Iglesia porque no hay impedimento, pero no lo están. Y por supuesto dan la comunión a personas que ni siquiera conviven juntas, sino que han tenido una relación esporádica, en fin, todo tipo de variantes. ¿Qué dice el Señor y a qué se refiere con lo de quiero misericordia y no sacrificio? Primero se refiere el Señor a que es mejor ante Dios la misericordia que no aquellos actos del Antiguo Testamento que consistían, por ejemplo, en no poder trabajar en sábado o en comer, como él mismo pone el ejemplo, unos panes que habían sido ofrecidos en el templo. Está hablando de cosas, no está hablando de personas.
La diferencia esencial está aquí precisamente, que la Eucaristía no es una cosa. La Eucaristía no es un símbolo, no es el símbolo de fraternidad. La Eucaristía es una persona. Y si tú estás diciendo que tienes que tener misericordia hacia esas personas que han tenido que rehacer su vida, que no se han podido casar por la Iglesia o no se han querido casar por la Iglesia, y que tú tienes que tener misericordia con ellos, no puedes tener misericordia con una persona a base de no tenerla con la otra. Y esa otra persona es Jesucristo nuestro Señor. Es como si tuvieras que, el ejemplo es simplemente comparativo y no creo que deba de ir más allá de la mera comparación. Como si quisieras salvar a uno condenando a otro. Tengo que salvar a esta persona, tengo misericordia con ella, necesita un órgano para una operación quirúrgica, voy a matar a este otro, le quito ese órgano y se lo doy a este. Digo, es una mera comparación que no hay que tomarse al pie de la letra. No podemos tener misericordia con alguien que nos da mucha pena, porque de verdad nos da mucha pena a los sacerdotes no dar la comunión a esa pareja que es una buena pareja, que son buenas personas y que quieren estar cerca del Señor. Nos da mucha pena no darles la comunión y a ellos también, a ellos les da más no poder recibirla. No podemos tener misericordia con ellos a cambio de la misericordia con Jesucristo. Por eso es muy interesante fijarse en todas las palabras que dice Jesús, porque todos estos tan misericordiosos generalmente lo que hacen es fraccionar el Evangelio y eliminar aquellas frases que no les interesa que existan. Porque la frase completa dice lo siguiente: si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Por qué esta segunda parte de la frase no se dice nunca? No condenaríais a los inocentes. No dice Jesús, no condenaríais a los culpables. Dice, no condenaríais a los inocentes. Hay que tener misericordia con todos, pero no a costa de otro. No una misericordia que tranquilice y agrade a uno y que perjudique y haga daño a otro. Y ese otro, además, es Cristo nuestro Señor. ¿Quién es el inocente en este asunto? ¿Quién es? El inocente es absolutamente y sin ningún tipo de duda ni de discusión, el inocente es Jesucristo. Él es el inocente, Él es el Cordero inocente que quitó el pecado del mundo. Él es el verdaderamente inocente. Los que están divorciados, vueltos a casar, serán más o menos inocentes, habrá todo tipo de circunstancias, pero el inocente es Jesucristo. No podemos tener misericordia porque nuestro corazón compasivo nos lo dice con unas personas que por sus circunstancias están en pecado mortal. No podemos tener misericordia con ellos a cambio de olvidarnos de la misericordia que le debemos al inocente, que es Jesucristo. Hoy estamos viendo, y recientemente ha habido una película, se acaba de estrenar en Estados Unidos, una película demoledora sobre el tráfico de niños. Unos niños que van a la prostitución y que muchas veces terminan entregados a los carniceros para que extraigan sus órganos y los vendan para salvar la vida de los que tienen dinero para pagarlo. ¿Sacrificas al inocente por tener misericordia con ese que necesita un hígado, o un corazón, o un riñón? ¿Vas a sacrificar al inocente para ayudar al otro que te da mucha pena, que tienes misericordia de él, que quisieras que apareciera un donante, un verdadero donante? Pero como no aparece, matas al inocente, matas al niño inocente o al adolescente inocente que ha sido secuestrado, ha sido torturado, y tú le matas. ¿Qué tipo de misericordia es esa? Y esto
que es espantoso y que solamente mentes crueles y pervertidas son capaces de hacer esto de otra manera, no sangrienta, pero real, de otra manera, se hace con Jesucristo. No podemos pasar por esto y no vamos a tragar por esto si no defendemos a Cristo en la Iglesia católica. ¿Qué sentido tiene ser católico y ser cristiano? No podemos tragar porque maten al inocente en nombre de la misericordia, porque la primera misericordia se la debemos al Dios de la misericordia, que es el que nos la ha dado a nosotros. Que así sea.